Capítulo 1. Mi niñez. Abuso físico, sexual y psicológico. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Salmo 25, versículos del 16 al 17. Abril 18 de 1975. Eran aproximadamente las 5 de la tarde en aquel pequeño poblado donde se escuchaban los gritos de mi madre. Estaba yo a punto de nacer. Era una comunidad ubicada en las afueras de Zitácuaro, Michoacán, donde no había electricidad ni agua potable, mucho menos medidas de seguridad o sanitarias. En esta población había nacido mi padre, y cuando conoció a mi madre, se la trajo a vivir aquí, donde nacimos mis hermanos y yo. Así empieza mi triste historia. Mis hermanos y yo nos las arreglábamos para comer y dormir en una humilde casucha. Nos alumbrábamos con aparatos de petróleo o velas. En tiempos de lluvia juntábamos el agua en botes, pero la mayor parte del tiempo teníamos que acarrearla de la laguna. Mi madre salía a buscar nuestro alimento al monte. Nos traía nopales o hierbas que cocinaba con sal, ajo y cebolla. La pobre de mi madre nunca tuvo una vida fácil. Criar a 6 hijos y soportar como esposo a un hombre que se la vivía ebrio la mayor parte del tiempo, además de las golpizas que le daba cada tanto hasta dejarla medio muerta. Ella lo toleraba por el gran amor que le tenía. Las golpizas que más recuerdo fueron aquellas en que mi madre quedaba tirada en el suelo desmayada, cubierta de sangre y moretones, mientras a nosotros nos sacaba de la casita sin importar si hacía frío, calor o en medio de una tormenta. Cuando esto pasaba, yo me preguntaba, ¿por qué soporta tanto? ¿Por qué no nos vamos lejos? Y ella siempre respondía, Él nos quiere y un día va a cambiar. Así transcurrió nuestra vida, mi padre hundido en el vicio y mi madre siempre disculpándolo. Nosotros teníamos el secreto deseo que alguien viniera a rescatarnos, pero nadie de la familia de mi madre estaba enterado, ya que ella mantenía un hermetismo firme, alegando que era su vida y nadie tenía derecho a inmiscuirse. Además, no quería dejarnos sin padre. Durante este tiempo nos visitaba periódicamente un tío mayor que mi padre, quien se pasaba criticándolo, que era borracho, desobligado, mujeriego, y le aumentaba hasta lo que no. El tío decía admirar a mi madre por sufrida, por luchona y trabajadora. Se preocupaba por nosotros, incluso nos ayudaba económicamente. Solía aparecerse con dulces. Así fue como poco a poco se fue ganando la confianza de mi madre. Pero era el peor de los sujetos. Los días en que solía visitarnos eran los más felices de nuestras vidas, porque nos traía regalitos, dulces y galletas. Con solo escucharlo silbando por el camino que llegaba a la casa, corríamos todos alborotados de alegría a recibirlo. En aquel entonces yo tenía como 5 o 6 años. El día que descubrí la clase de animal que era el tío, fue el peor de mis días vividos y por vivir. Aquel día él llegó apurado
no nos traía los dulces y galletas acostumbradas. Le dijo a mi madre: no tuve tiempo de pasar a la tienda, pero si alguno de los chiquillos me acompaña, podemos ir por las golosinas y algo de mandado. Abrieron una tienda muy grande en el pueblo. Está a corta distancia de aquí. Con aquella treta nos fue escogiendo uno a uno. Y aquel terrible día fui yo la elegida. Yo, toda emocionada, brinqué de gusto. Sin pensarlo, inocentemente lo seguí. Por el camino me decía: compraremos muchos dulces y chicles para todos. Yo sonreía feliz ante la expectativa de tener muchas golosinas. Él también sonreía. Nunca pude imaginar la desgracia que me esperaba. Nos fuimos caminando por el sendero acostumbrado, pero al poco rato él se desvió. Yo, asustada, le dije: por ahí no es. Este es un camino corto para llegar más rápido a una tienda muy grande, donde hay mucha variedad de dulces y juguetes. Yo puse algo de resistencia, pero él me tomó de la mano y me obligó a caminar. Con el miedo metido en el cuerpo, le seguía a fuerzas. Mientras caminábamos, pude ver que me llevaba a lo profundo del monte. El miedo se empezó a apoderar de mí. Empecé a llorar y a suplicarle que regresáramos. Él no escuchaba. En medio de mis lágrimas y miedo, vi que llegamos a un lugar muy oscuro y tenebroso. Era una barranca. Para entonces yo gritaba lo más fuerte que podía, pero en aquel solitario lugar nadie me escuchaba. La pesadilla apenas empezaba. Un miedo horrible se apoderó de mí cuando él, sin miramientos, me arrancó el vestido y me tumbó en la vil tierra, mientras me tapaba la boca y sus toscas manos me tocaban por todas partes. Después no supe de mí. Esto es lo más espantoso que me ha tocado vivir. Creo que estuve desmayada casi todo el camino de regreso. En algún momento el tío me hizo caminar. Yo no podía sostenerme. Así que él me cargó el resto del camino. Al llegar a casa, le dijo a mi madre: se quedó dormida en el camino. Ella solo me recostó en la vieja cama. Yo estaba destrozada. Ni siquiera podía moverme. Mi madre, preocupada, me preguntó: ¿qué te pasa? Yo le platiqué todo lo que me había pasado. Ella me revisó y quedó paralizada por el terror del terrible ultraje. No supo qué decir ni qué hacer. Pasado el impacto de lo acontecido, me empezó a curar mientras me decía: tranquila, con esto te vas a sentir mejor. Luego me dijo: cállate, no le digas nunca nada a nadie, y menos a tu padre, porque si se entera, nos puede matar. En aquel momento no entendí por qué ella no me protegió. No le importaba. Me sentí nada. Desde entonces un miedo se apoderó de mí. Ese miedo aumentaba cuando escuchaba su nombre, porque para mí él era un asesino. Había acabado con mi vida. Lo peor era cuando el muy sinvergüenza seguía llegando a la casa. En esos momentos yo salía corriendo a esconderme, sin importar cuánto tiempo pasara. Permanecía fuera de su alcance. Si antes mi vida y la de mis hermanos era difícil, a partir de ahora se tornaba peor. Desde entonces mi vida fue más dura, más triste y solitaria. Todo había cambiado. De un momento a otro me sentía aislada. Mi familia me hacía a un lado. No sabía con exactitud si eran ellos o yo. En mi mente
había todo un marasmo de pensamientos. Me sentí señalada, diferente a todos los niños de mi edad. Siempre permanecía en mi mente aquel horrible recuerdo. Estaba creciendo tan confundida y tan terriblemente triste. Me sentía incapaz de preguntarle a alguien por todo esto. Al poco tiempo nos tuvimos que mover a otro pueblo. Esto me alegró un poco porque parecía que eso me hacía sentir mejor. Mi madre estaba de lo más contenta. Mi padre le había prometido que iba a cambiar y que todo iría mejor, que nos pondría más atención. Algo se había roto entre mi madre y yo. Desde aquel momento, su comportamiento hacia mí fue distinto. Me trataba mal o con indiferencia. Empezó a golpearme y a ofenderme con palabras hirientes. Incluso su violencia llegó a ser despiadada. Cuando se desataba su ira, no importaba cuál era el motivo ni el instrumento. Cables, varas, lazos o cinturón. Lo único que parecía importarle era desahogar su enojo. Otra situación que cambió fue que, antes de aquel cruel incidente, mi madre nos mandaba a la escuela a todos. Después, a mí me empezó a dejar en la casa para que le ayudara con la limpieza y a preparar la comida. Yo la cuestionaba, ya que me había quitado la única distracción que tenía, pero ella objetaba cualquier pretexto. Así fue como con mucho esfuerzo llegué a 4º grado. Mi madre siempre se las arreglaba para incomodarme como si aquel brutal ataque hubiera sido culpa mía. Nunca me lo dijo directamente, pero con todo aquel cambio y con su agresividad, me lo hacía sentir de esa manera. Cuando yo me imponía y le cuestionaba el porqué de no dejarme ir a la escuela, siempre decía: no lo mereces, la escuela es para niñas listas. Tú eres una tonta, una inútil. Llegó un momento en que sentí que mi madre se desquitaba conmigo por las humillaciones y golpes que sufría por parte de mi padre. Un día, ella tuvo el valor de decirle todo al abuelo materno, quien la ayudó permitiéndole vivir con ellos mientras mi madre podía construir una vivienda. La alegría no duró mucho. Al poco tiempo mi padre le pidió que le diera una nueva oportunidad, que él iba a cambiar. Y el abuelo le creyó, al igual que mi madre. Yo no, pero la opinión de los menores no contaba. Así fue como los vi bien contentos construyendo la nueva casa. Aquellos intentos eran del todo vanos. ¿Cómo íbamos a crecer sanos y salvos si mis padres estaban muy dañados? No fue nada fácil crecer en aquel entorno tan deteriorado sin caer. Empecé a beber los restos de las botellas que iba dejando mi padre por ahí. También a fumar, hurtándole los cigarrillos. Duele tanto recordar aquellos días y pensar que yo era solo una niña de 12 años. A veces mi padre dejaba las botellas con bastante contenido, las que yo me terminaba de un solo sorbo para despertar con una tremenda sed al día siguiente. El vicio me atrapó y fue cayendo en una espiral. Robaba dinero para comprar alcohol. En la tienda no querían venderme, pero yo mentía diciendo: me manda mi padre. Era tan fácil engañarles. Mi familia se fue desintegrando poco a poco. Llegó el momento en que mi madre ya no soportaba más las humillaciones y golpizas de mi padre, pero tampoco sabía cómo escapar de él. Porque a donde quiera que fuéramos, él nos encontraba. Fue entonces que decidió irse a California. Su desesperación la cegaba.
no pensaba en sus hijos y terminamos repartidos entre los abuelos y los tíos, completamente abandonados. Mi madre se fue por 3 años, al término de los cuales regresó enferma de tristeza, pues no soportó nuestra ausencia. Durante aquel tiempo yo lloraba mucho, extrañando a mis hermanitas y a mi madre. Con solo 15 años me puse a trabajar en el campo, pues mis abuelos eran muy pobres. Trabajaba de sol a sol para comprar algo de ropa y alimento para mis hermanos. Ellos eran mi todo. En la edad de la primavera, como es natural, empezó a gustarme un chico. Por primera vez me entusiasmaba, me arreglaba solo para verlo pasar y que él me viera. Yo me ponía toda nerviosa. Eran los primeros tintes del enamoramiento. Era tan maravilloso. Ya no había lágrimas, dolores, golpes y humillaciones. Ahora había sentimientos nuevos. Era todo tan diferente. Tony conquistó mi corazón. Nuestra primera salida fue al cine. No fue algo fácil. La vigilancia de los abuelos era muy cerrada, pero para el amor siempre hay ingenio. Mis ojos brillaban de felicidad cuando lográbamos escaparnos. Él era alegre y divertido. Algunas ocasiones nos íbamos de día de campo con los primos y otras de paseo en bicicleta. Al paso de los días me enamoraba más de Tony. Desgraciadamente, todo tiene un principio y un fin. Y este amor no era eterno. Algún tiempo después, todo empezó a cambiar. De pronto ya no tenía tiempo para mí. Ya no salíamos. Me di cuenta que ya otra chica había conquistado su corazón. Me negaba a creerlo. Me obsesioné con él. Empecé a buscarlo en los lugares que sabía de sobra que lo vería. No me atreví a acercarme, solo lo miraba de lejos. No podía resignarme a perderlo. No era nada fácil, menos después de la vida que había llevado. Su abandono me dejó devastada y volví a lo de antes. Empecé a sentir aquella ansiedad y angustia que terminaba en depresión. Quería morir. Solo el alcohol podía ayudarme y volví a sus brazos. El alcohol llenaba ese vacío enorme que tenía en el alma. Mas todo intento de llenarlo era imposible. Inventaba pretextos para salir de la casa a buscar desesperada el alivio que encontraba en la bebida. Dentro de mis locuras me perdía y solía irme a la casa vieja de mis padres. Ese lugar estaba lleno de malos recuerdos y promesas rotas. Aquellos escombros seguían llenos de todo lo bueno y malo que hubo en mi infancia. Había mucho dolor y sufrimiento de mis hermanos y de mi madre, de toda su angustia, de todas sus frustraciones que desahogó conmigo a golpes, pero también estaban las promesas, todos los intentos de hacer las cosas bien, todas las pocas alegrías que hubo entre mis hermanos y yo. De alguna manera, ese lugar guardaba los pocos recuerdos hermosos de los que hubo en mi infancia. Quizá por eso quería estar de nuevo ahí. Allí me quedaba ahogada en alcohol, me perdía en la nebulosidad del vicio hasta no saber nada de mí. Porque al no tener a mi madre, a mis hermanos y a la única persona que me había querido bien, mi exnovio, entonces no quería saber de nada ni nadie. Era yo la persona más infeliz sobre la tierra. Cuando despertaba, mis primeros pensamientos eran de tristeza y soledad, o el recuerdo de mi amado. Entonces
Me encaminaba hacia donde sabía que él pasaría. Si no lo miraba, buscaba desesperada saber dónde andaba. El verlo, aunque fuera de lejos, llenaba mi existencia. Me daba fuerzas para seguir. En mi afán por mirarlo, buscaba 1000 pretextos para topármelo. Recuerdo una ocasión en que fui a visitar a una amiga y llevé conmigo a mis hermanitas para poder verlo. Yo busqué desesperada sus ojos, pero él rehuía mis miradas. Se hizo el que no me vio. Aquello me partió el corazón una vez más. Y me fui como autómata con mis hermanas bien agarradas de las manos y las dejé en casa de mi amiga. Las lágrimas amenazaban por salir, pero yo no podía hacer eso, llorar enfrente de ellas. Me fui a buscar alcohol diciéndole a mi amiga, vuelvo a tiempo. No lo logré. Llegué corriendo por mis hermanas, pero iba tan borracha que no pudimos alcanzar el autobús de regreso y tuvimos que caminar como 2 horas para llegar a casa de los abuelos. Durante aquel trayecto de regreso a casa, iba trastabillando por el camino. Mis hermanas me sostenían como podían. Las pobres estaban muy asustadas. Ya casi al llegar, nos encontramos con mi hermano mayor y para mi mala suerte se le habían olvidado las llaves de la casa. Él quiso mandar a una de mis hermanas por las llaves, pero ella se negó. Tenía mucho miedo. Fue entonces que se dio cuenta de mi estado, lo que colmó su paciencia. Me agarró a golpes y patadas, luego me llevó a rastras hasta la casa de los abuelos y puso al tanto a la abuela de mi situación. La abuela me golpeó con una vara llena de espinas. En medio de la golpiza de la abuela, yo solo pensaba en mi madre. La extrañaba tanto. Al no soportar tantos golpes y humillaciones por parte de mi hermano y mi abuela, además del profundo dolor de no tener a nadie que me quisiera un poquito, decidí irme. Me fui a la Ciudad de México con una amiga de mi madre. A esta mujer le pedí de favor me dejara vivir con ella en lo que encontraba un trabajo. Ella aceptó a cambio de que le cuidara a sus niñas. No pasó mucho tiempo. Esta señora me invitó a trabajar con ella. Dijo que estaban buscando mujeres jóvenes y bonitas con muy buen sueldo. El lugar de trabajo era un bar. El vicio parecía buscarme. Me embriagaba todo el tiempo. La amiga de mi madre tenía que andar cuidándome. Yo ni cuenta me daba de si llegaba a casa o cómo llegaba. Así fue como pasé los mejores años de mi vida. Durante este periodo tomaba de todo, incluso alcohol para curar. Solía tener novios de los que me enamoraba de forma enajenante. Ellos terminaban por dejarme y yo volvía a mi infierno. Al poco tiempo regresó mi madre y fue por mí. Nunca supe cómo se enteró de lo que hacía. Solo recuerdo que me golpeó y me hizo saber, me avergüenzo de ti. Me buscó un trabajo honrado, limpiar una casa y ahí me tuvo bien checada. Ella me dejaba los lunes y me recogía los domingos con la cantaleta de siempre. Me avergüenzo de ti. Eres la única culpable de todo. Eres sucia y desvergonzada. Ella cobraba mi sueldo. Yo no protestaba. Pensaba, tengo que pagarle de alguna manera. Pagarle tanto sufrimiento que le he causado. Ella no se imaginaba que me había llevado a un lugar mucho peor del que me había sacado. En aquella casa el patrón se metía por las noches a mi cuarto para manosearme. Gracias a Dios, aquella situación no duró mucho.
Al poco tiempo mi madre me sacó de aquel trabajo y me dio la noticia de que iba a poner un negocio y yo tenía que ayudarle. Aquella noticia era grata, por un lado, pero me causaba temor por el otro, pues no podía olvidar sus maltratos y golpes. Se cumplió la pesadilla. Ella volvió al maltrato acostumbrado de cuando vivíamos juntas. Me despertaba a las 4 de la mañana a gritos e insultos. Todo se repetía de nuevo durante el resto del día, sin importar si había o no gente. No había para mí ni un respiro. Me hacía saber su vergüenza, su desprecio, seguido de sus golpes. Yo no era su hija, era su esclava. Llegó al grado de decirme: ojalá no hubieras nacido. Las palabras, más que golpes, eran puñaladas en mi corazón. Palabras de Dios para usted. Oh Dios, no te alejes de mí. Dios mío, acude pronto en mi socorro. Salmo 71, versículo 12.